Bienvenidos a esta última edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se ha estado emitiendo dentro del programa Abba Padre. Hasta ahora hemos visto todo este manual de exorcística, la primera parte, cómo se ha ejercido en la historia de la Iglesia, cómo se abandonó y en qué consiste, qué fenómenos nos vamos a encontrar, cómo discernir, cómo afrontarlos. Una segunda parte en que se explica cómo combatir a los demonios cerrando las 6 puertas que han utilizado para entrometerse. Y una última parte, cómo organizar este ministerio para no incurrir en los fallos, a veces muy graves, garrafales, que se cometen en el ejercicio de este ministerio y que es muy grave, digo, porque los demonios no perdonan a los que los combaten. Y uno a veces, pues el otro día me decía una persona, oye, que me he encontrado con muchos ministros que han dejado el sacerdocio, que han estado como exorcistas. Claro, si se nombra gente que no esté preparada o que no están viviendo de manera fuerte su ministerio, pues eso es un peligro, porque van a ir a por él y van a ir a hacerle caer y que abandone, se desespere, etc. Y si no se forma, pues lo mismo. Por eso, ese es lo que hemos estado viendo. Pero quería acabar subrayando un tema que Francisco no para de recordar, que hay una demanda que la Iglesia no puede desatender. No puede desatenderla desde los tiempos del Señor, donde ya existía esa demanda, pero ahora que está tan extendida, que hay tanta necesidad, pues menos todavía. Nos hemos referido en la primera parte a las causas de ese abandono de siglos que se ha producido en la Iglesia, de estos ministerios de sanación y liberación, cuando la Iglesia pasa a ser una Iglesia estatal. Entonces, pues ya no necesita hacer milagros ni expulsar demonios para tener seguidores, porque ahora todo el mundo tiene que ser miembro de la Iglesia por pertenecer al Imperio Romano o al país de que se trate. Entonces, pues esto no se puede dejar, porque no puede ser, y hay que corregirlo, ahora que ya no somos Iglesia estatal, afortunadamente, porque atañe al núcleo de la misión evangelizadora que Jesús ha confiado a su Iglesia. Y aparte de, como decimos, por la demanda tan notable que hay de personas que necesitan esta atención. Miren, estas personas no pueden esperar. Yo creo que de las mayores faltas de caridad que se pueden cometer es no atender al necesitado. Hablamos mucho de los pobres, de los necesitados. Pues miren ustedes, los más necesitados son los que son atacados directamente por los más crueles de toda la creación, que son los demonios. Si a estos es decir, esto es como si fueras tú a una unidad de urgencias de un hospital y te dije, estamos de vacaciones, pero digo usted puede irse de vacaciones, el dermatólogo y lo sustituye otro, lo que sea, pero las urgencias no tienen vacaciones. Y estos son urgencias, porque sufren tanto que no pueden esperar. El Papa le insiste mucho que la Iglesia tiene que estar en modo de hospital de campaña. Y claro, yo no me imagino al coronel sanitario correspondiente diciendo a los que acuden in extremis, que le han volado una pierna, se está desangrando, que el hospital de campaña ha cerrado por un tiempo, las urgencias o la unidad de cuidados intensivos. No, mire usted, esto no es de recibo. No, es que se ha ido de vacaciones, como decían el otro día de un país, se han ido de vacaciones los exorcistas, ahí en el hemisferio sur, y entonces pues no atienden a la gente, pero bueno, pero esto ¿cómo puede ser? Pero qué falta de caridad pastoral. Es importantísimo saber que esto no puede. Mira, el Señor puso la parábola del buen samaritano, en que el mismo Cristo, eres el buen samaritano, levanta de esa postración a esa persona, y en este caso son personas que han sido apaleadas y por los mismos diablos. No caben las excusas que pusieron aquel sacerdote y aquel levita, que tenían que ir al templo y como estaba prohibido celebrar los oficios levíticos o sacerdotales, si habías tenido contacto con sangre, pues pasaron de largo. No, el Señor dejó muy claro que esa excusa no vale, se siente, no cabe esto que cuenta Lucas 10, no cabe.
Hay que... No puede ser que estemos hablando de la misericordia, de que el año de la misericordia, tenemos tener misericordia con los que sufren, con los pobres, no sé qué, y luego permanecer insensibles ante el sufrimiento de los que están siendo vejados, no por una maldad humana, no por una desgracia de la vida, una ruina, sino directamente por la crueldad de los demonios. Nos haríamos merecedores del juicio divino. Apartaos de mí, malditos, dijo Cristo. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, y estuve desorientado y no me orientaste, y estuve enfermo y no me visitaste, y estuve... O sea, no caben las excusas, nos juzgamos la salvación eterna. Y perdonen que hable con ese tono tan intenso, pero es que me duele de verdad el corazón cada vez que veo a una persona que no la están atendiendo. Estuve postrado y no me socorristeis. No son infrecuentes los casos de personas que, desesperadas por no encontrar ayuda en la iglesia, acaban en las manos de los brujos, que los ponen cada vez peor. Y habían agotado todos los recursos a su alcance. Los vieron psiquiatras, psicólogos, sanitarios, diciendo que no era una cuestión médica. Pero se toparon con un sacerdote que los trató como desequilibrados, o se rieron de ellos, o fueron al obispado y les dijeron que no podían atenderlos. ¿Cómo que no podían atenderlos? Por eso ha escrito Francisco a todos los obispos del mundo hace 3 o 4 años, diciéndoles que están hasta el gorro en Roma de denuncias a obispos que no atienden a la gente. ¡Qué corazón misericordioso! ¡Qué caridad pastoral! Esto es un pecado gravísimo. Un pastor, dice Francisco, no puede ser que huela a despacho, tiene que oler a oveja. No puede quedarse en una labor burocrática, esto que llama Francisco el octavo sacramento, o Benedicto, en la entrevista última que le hicieron con los 70 años de su sacerdocio, por la Herder Correspondance, cuando hablaba de la Amtskirche, una iglesia de oficina, es decir, de burócratas, que celebran en falso bautizos, como decía don Fernando Sebastián, que para descanse el cardenal, primeras comuniones, confirmaciones, bodas, y que luego pues no tienen corazón, no tienen alma, eso es burocracia pura, y que desatienden a la gente. La iglesia tiene que convertirse, los cristianos, en una iglesia en salida, dice Francisco, en el Evangelii Gaudium, en su exhortación apostólica. Una iglesia que abra sus brazos maternalmente a los necesitados de misericordia, a todos, sin restricciones ideológicas, y sobre todo más aquellos que más sufren. Una iglesia que participe de la compasión del Maestro con los atribulados. Ese Jesús que cuando veía las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Y dijo, la mies es mucha, pero los trabajadores pocos. Y si encima los pocos que hay están no cumpliendo su obligación, pues aquello ya es tremendo, ¿no? Hace falta una nueva evangelización. Ya hemos perdido, gracias a Dios, el apoyo estatal. Ahora hay que emplear esos nuevos métodos, esas nuevas expresiones, las nuevas proyecciones que decía Juan Pablo II para hacer realidad, y dentro de eso, en esa nueva evangelización, no se podría realizar si no se abandona esa mentalidad de pastoral de cristiandad, pastoral de masas. Y hay que recuperar ese ardor, ese nuevo ardor que hablaba Juan Pablo II, que permita contar con la caridad pastoral necesaria para convertirse en una iglesia humilde, una iglesia de minorías, una iglesia que acompaña a cada miembro de esa iglesia para que sean cada uno luego un discípulo de verdad, un fermento en medio de la masa. Esa iglesia cercana con la que sueña Francisco, esa iglesia evangélica del grano de mostaza y de la levadura, que con vitalidad va a acercar el rostro misericordioso de Jesucristo a todos los afligidos, y empezando por los más afligidos, que son los atribulados por los demonios. Por amor de Dios, vamos a pedir que se produzca esa conversión en la Iglesia para que atendamos a los que sufren, a los que más sufren. Y que Dios los bendiga, y gracias por la paciencia, por haberme acompañado durante estas 115 aproximadamente lecciones
sobre de Exorcística. Que Dios los bendiga.